生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Estoy en Kuroinu capítulo 161 al 165. Después de salir del parque, Alexander tenía dudas sobre en qué parte de Japón, específicamente, se encontraba. Cuando le preguntó a la Loli, ella solo sacudió la cabeza, y entonces trató de ver si en los letreros al azar mencionaban el nombre del lugar, de la localidad donde estaba, pero nada, solo eran en su mayoría anuncios comerciales y demás lo que podía ver. Siendo como él era, Alexander no pensó en nada de esto, y después de un corto receso, siguió en el viaje con la Loli en busca de su mamá. La pequeña niña ya casi se había olvidado de su mamá, de hecho, y solo le señalaba lugares a Alexander que ella misma quería visitar, ya que la mayor parte de su tiempo se lo pasaba en su casa. Alexander iba hacia allí, y después de jugar, retozar y divertirse, se dirigían hacia algún lugar más. Por ejemplo, un arcade. Ciertamente, no era la primera vez que Alexander entraba a uno de esos arcades, pero sí era la primera vez que entraba a un arcade en Japón. Pero, un pequeño detalle se le pasó al gran héroe Alexander del que no se había dado cuenta. HMPH, solo deberías rendirte, mocosa, mi habilidad con los tiros fue entrenada con Call of Duty. HMPH tilde no sé qué es Call of Duty, pero sí sé que perderá, Oni-chan. HMPH Alexander y la Loli compitieron en un juego de tiroteos donde tenían que matar la mayor cantidad de zombies que pudieran, y la pelea fue... ¿cómo decirlo? Completamente una matanza unilateral. Sí, no podía ser más exacto. Pero claro, el perdedor había sido Alexander. En ese momento, a Alexander le vinieron malos recuerdos del pasado, de lo mucho que apestaba en los juegos, pero él se tragó su orgullo, sus lágrimas, que amenazaban con salir, y compitió en casi todos los juegos del arcade con la Loli que parecía tener menos años de vida que dedos de una mano. ¿Cuál fue el resultado? Alexander hizo nada, 0 tras 0 puntos, en todos los juegos, todos y cada uno de ellos. Incluso hubo gente que notó que ni siquiera podía hacer un movimiento de baile bien, o golpear algo bien, no, nada. En el momento en que Alexander se dio cuenta de que ni siquiera podía darle un golpe al jugador de la Loli con su propio jugador en el juego de batalla, Alexander se preguntó qué era la vida. Por eso, Alexander naturalmente encontró una esquina y se agachó mientras dibujaba circulitos en el suelo con su dedo. Las lágrimas corriendo, no pudo defender su hombría. Oni-chan, verás que siempre no tendrás tan mala suerte, ven, solo tenemos que seguir intentando, todo está bien. La Loli seguía dándole ánimos a Alexander, y acariciando su cabeza, lo que hizo que Alexander se revitalizara por completo. Josh, no me voy de aquí hasta que no gane algo. Por supuesto, Alexander no ganó nada y siguió perdiendo en todo. Tilde actualmente, Alexander tenía a la Loli en sus hombros, mientras caminaba de nuevo por el parque, y la pequeña niña reía de vez en cuando, jugando con el oso de peluche que Alexander había sacado en una máquina de esas, después de insertar una de las monedas, que habían sido donadas a Alexander por un buen hombre japonés al azar. Y de hecho, Alexander, ya con ojos de pescado muerto, se vio obligado a utilizar manifestación de la mente / energía en el aparato para por fin poder sacar el maldito peluche. ¿Daba algo de lástima? Sí. Alexander tenía la cara gruesa como para tragarse su orgullo y utilizar sus poderes en un juego tan fácil. Sí. Contaba como una victoria que la primera vez que Alexander ganó en algún juego fue porque usó sus poderes. A Alexander ya no le importaba. Los juegos eran su enemigo jurado en esta vida. Él ni siquiera podía entender cómo perdía, era algo que simplemente no entendía. Bueno, en contraste con Alexander, que parecía que el aire se lo llevaría, la Loli no podía estar más feliz. Prácticamente estaba brillando. Este había sido totalmente el día más feliz en la vida de la pequeña Loli. Incluso, hace no tanto ella había estado tan feliz que sin darse cuenta, había dicho, jajaja, eres asombroso Otou-san, este día es muy divertido. En aquel momento Alexander solo se rascó las mejillas, aturdido, pero se quedó en silencio, sin reaccionar a algo así. Y bueno, tampoco reaccionó en los momentos posteriores donde la Loli seguía diciendo algo así.
Parece que esta niña está muy lejos de su papá, o tal vez ni siquiera lo conoce, ya que claramente una figura paterna no ha estado presente en su vida. Con esto en la mente, Alexander fue un poco más dulce con la niña y le dio palmaditas en la cabeza más seguido. Actualmente era por la tarde, y Alexander notó que había pasado todo el día con la niña, razón por la cual ella se notaba un poco cansada. Y también, razón por la cual él paró en un banco del parque, donde se sentó con la Loli arrimada a sí mismo, todavía sin soltar el peluche. Bueno, no pudimos encontrar a tu mamá. Mamá. La Loli tenía un signo de interrogación en la cabeza, hasta unos segundos después. Ah, es verdad, estaba buscando a mamá. Alexander. Alexander solo se rió mientras acariciaba suavemente la cabeza de la chica. No te preocupes, te prometo que encontraré a tu mamá antes de la noche. Gracias, Otousan. Ella se rió con una sonrisa tan linda que parecía un ángel mientras se retorcía bajo las caricias de Alexander en su cabecita. Creo que ni siquiera fue consciente de que me empezó a llamar diferente. Alexander solo se quedó callado y cerró sus ojos. Más tarde pensaba en utilizar toda la capacidad de sus poderes para encontrar a la mamá de esta niña, y si usaba toda la capacidad de sus poderes, no dudaba que no duraría mucho encontrarla. Mientras la acariciaba en la cabeza, pasando su mano por su pelo rubio, Alexander se dio cuenta de una cosa muy importante que había olvidado. No le pregunté su nombre. Esto era de hecho, algo increíble. Alexander se dio una palmada en la frente y pensó que su memoria no era muy confiable. Si Alexander pudiera ver a su memoria frente a él, estaba seguro que estaría avergonzada de fallarle tan seguido. Por cierto, pequeña, lo había olvidado. Mi nombre es Alexander Smith, ¿cómo te llamas? Alexander Tousan. La Loli murmuró y después recordó que no se había presentado, algo que siempre le enseñaron que era muy importante, al conocer a una persona. Ella se acomodó en el banco un poco y después dijo de una manera linda, pero formal, por favor discúlpame Alexander Otousan, por no haberme presentado. Oh, de pronto parece muy de alta clase, es como si fuera de una familia noble. De hecho, el aire alrededor de la Loli se sentía más, como noble. Al parecer, había sido enseñada por personas de un alto nivel a hacer cosas así, como un saludo formal japonés. Alexander se divirtió un poco con esto, parece una princesita de 5 años, es tan linda. No pasa nada pequeña, a mí también se me había olvidado preguntártelo. Alexander vio que la Loli se sentó en el banco de frente hacia él, y después de asentir, realizó una leve inclinación. Otousan, mi nombre es... Sal. Antes de que la pequeña Loli se pudiera presentar, Alexander se paró repentinamente del asiento mientras miraba a un área en específico en los arbustos del bosque. Interrogación de cierre. La pequeña Loli parecía sorprendida. ¿Nos has estado siguiendo todo este tiempo? Ahora sal de una vez y dime qué es lo que buscas. El tono de Alexander era muy plano, ya que aunque era medio consciente de que estaba siendo seguido, no fue hasta ahora que estaba completamente seguro de esto. Sintió unas fluctuaciones en la parte detrás de los arbustos, de una presencia muy similar a la magia, que habitaba en el mundo de Kuroinu, pero a la vez, muy diferente. Cosa que le hizo pensar a Alexander que en este mundo, al parecer, también existía todo un mundo sobrenatural, aunque pensando que bien pudiera ser un anime, no estaba tan sorprendido. Ah, parece que fui encontrada. Un voz de mujer se oyó cuando después de un leve suspiro, una figura salió entre los arbustos a unos metros de distancia. Mamá. La pequeña Loli se sorprendió al ver de quién se trataba, y rápidamente fue a abrazar a la mujer que ahora se podía ver claramente. Siempre estás llorando, solo te perdiste una vez. La mujer limpió con ternura las lágrimas que se habían formado en los grandes y redondos ojos de su hija, mientras sonreía con suavidad. Mamá, no me perderé más. La Loli abrazó a su madre mientras repetía sus palabras. Después de unos segundos más, la Loli se calmó y entonces la mujer miró hacia Alexander. Entonces, ¿no me vas a presentar a tu amigo? Ay. La Loli en ese momento se emocionó tanto que casi brilló, y después corrió hasta Alexander lindamente mientras sostuvo su ropa, mirando a su mamá. Mamá, él es Alexander Otousan, es muy divertido y me ha dado el día más feliz de mi vida. Jugamos tanto, y comí dulces, y jugamos, y Otousan perdió mucho, entonces le di ánimos, pero por mala suerte siguió perdiendo. Es increíble. La Loli empezó a hablar con estrellas en sus ojos, mientras reía lindamente con la mano en la ropa de Alexander.
La mujer vio lo emocionada que estaba su hija, y después miró a Alexander con un poco de varias emociones, había sospecha, había agradecimiento, había un poco de celos, incluso, había un pequeño sonrojo en su cara. Alexander-sama, le agradezco profundamente que haya hecho a mi hija pasar un buen tiempo. Prácticamente nunca había tenido la oportunidad de hacer algo así. Alexander-sama. Sí, desde el momento en que la mujer había aparecido, Alexander estaba mirándola aturdido, por lo que no había escuchado casi nada de lo que ellas habían hablado antes. Y era algo normal, ya que la apariencia de esa mujer no era algo que se veía todos los días. Tenía un largo cabello rubio que llegaba más allá de su cintura, casi hasta las piernas, una cara extremadamente bella que Alexander solo había visto en sus esposas, unas cejas pequeñas que parecían nobles, su piel era blanca resplandeciente y sus mejillas parecían melocotones maduros por el saludable rosa en ellos. Su figura era una figura que estaba muy a la par con Celestine, e incluso sus pechos eran tan voluptuosos, y a la vez firmes, que se mantenían erguidos como si la gravedad no funcionara en ellos. Llevaba adornos en la cabeza y lo que parecía ser una corona en el centro, y su vestuario era un traje de doncella de santuario como el que solía llevar Kaguya, pero más recatado, con una cinta roja en la cintura pequeña que tenía. Era una mujer de una belleza inexplicable. Alexander incluso en su mente trató de ver de dónde tenía este sentimiento familiar, de que ella le parecía conocida, pero el hecho de que ella fuera una persona real en la visión de Alexander, y no un personaje de anime, dificultaba que la reconociera. Alexander parpadeó y salió de su aturdimiento al ver que se dirigían a él. Ah, disculpa, me quedé embelesado. La mujer se sonrojó un poco, y agitó su mano. No hay problema, Alexander-sama. Entonces, la pequeña Loli corrió rápidamente a su madre, y ella se presentó a sí misma y a su hija. Mi nombre es Yasaka. Y le puso la mano en la cabeza a su hija, y esta es Kunou. La Loli, Kunou, le sonrió a Alexander. Después, la madre de la Loli, Yasaka, continuó, soy la líder de la facción Youkai de los interiores y exteriores de Kioto, el zorro de 9 colas, o el Kyuubi, y nuevamente, le agradezco que haya hecho reír a mi hija, ella realmente lo necesitaba. Cuando Yasaka terminó de hablar, desactivó su forma humana y casi con un sonido de puff, las lindas orejas de zorro de tanto ella como Kunou, se dieron a conocer, así como cada una de sus 9 colas. Kunou estaba sonriendo, mientras sus colas se movían con velocidad, aparentemente emocionada. Hubo una pausa por un momento. Entonces, Alexander-sama, ¿usted es un mago? ¿Mago? ¿Alexander Otou-san es un mago? Genial. Eso es verdad, Otou-san. Kunou, decir que Alexander-sama es tu Otou-san, no es. Alexander nuevamente se aturdió, y no pudo registrar la pregunta de Kunou, ni tampoco la extraña reacción de Yasaka como Kunou lo llamaba, ya que su mente estaba muy apartada en este momento. Lo que había pasado con la mente de Alexander, era similar a esas veces que uno está muy emocionado en la PC, jugando online mientras estaba llegando a derrotar al malo, cuando de pronto... Din error 404 salen estas palabras y se te apagó el internet. Bueno, la situación no era exactamente igual, pero sí de XD. Alexander estaba a tope. DXD, Yasaka, Kyoto, Kunou. Alexander se tocó el pecho, he viajado al anime de XD. Oliste. Alexander no podía comprender cómo había parado en uno de los animes preferidos de su juventud, uno de los primeros ecchi que había visto en su vida, esto era literalmente, una grata sorpresa. Pero, Kunou se ve muy joven, demasiado en comparación con la trama de la historia, entonces estoy en el anime pero años antes de que empiece. También. Esa torre que había visto antes es la torre de Kioto, de la antigua capital de Japón. Alexander pasó unos momentos en silencio mientras Yasaka y Kunou cuchicheaban. Mamá, ¿qué le pasa a Alexander Otou-san? No lo sé, pero esperemos un rato, de todas formas hoy es un día que finalmente tenemos libre. 6 minutos después. Lo siento mucho por mi torpe actuación allí atrás, mi nombre es Alexander Smith, y es un placer conocer a la líder de la facción Youkai, y a su hija, también, en respecto a su pregunta, sí, supongo que soy un mago. Con la mano detrás de la cabeza, Alexander habló. ¡Guau! Increíble Otou-san, no sabía eso. Kunou dijo emocionada. Yasaka asintió con su cabeza, mientras para sí misma pensaba en esta anomalía que había resultado ser Alexander Smith. Algunas horas antes. Kunou.
Yasaka sostenía 2 conos de helados de fresa mientras regresaba a comerlos con su hija, pero para su sorpresa no la encontró allí. Kunou. Sabiendo del peligro potencial que podría pasar Kunou mientras estuviera perdida o capturada por alguien, como antes habían intentado hacer, Yasaka desplegó su sentido por toda el área hasta que vio un claro rastro de la presencia de Kunou. Un suspiro salió de su boca al notar que Kunou estaba perfectamente bien, e incluso parecía algo feliz mientras se adentraba en el bosque de bambús detrás del santuario, o del templo Kiyomizu-dera, una de las mejores atracciones turísticas de Kioto. Yasaka entonces, ya más tranquila, siguió con calma a Kunou mientras veía a los diversos youkais pequeños en el área hacer sus actividades. Pasaron unos minutos y al caminar un poco más, se dio cuenta de que Kunou estaba llorando, llamándola. Yasaka estaba incómoda y se sentía algo culpable, ya que ella era extremadamente amable, pero sabía que su hija tenía que darse cuenta del peligro que era separarse de ella mientras caminaban a la intemperie. Yasaka entonces pensó en finalmente salir, pero en ese momento escuchó una voz masculina que le hablaba a su hija. Hola pequeña, ¿estás perdida? ¿Quieres que te ayude a encontrar a tu mamá? Aunque la voz en sí sonaba muy amable, y de alguien que parecía ser una buena persona, la vigilancia de Yasaka llegó a su punto máximo para después de unos segundos, volviera hacia atrás nuevamente. Incluso una risita salió de ella cuando vio cómo este hombre jugaba tontamente con Kunou, obviamente tratando de ponerla feliz. Este no era un peligro para Kunou. Y este pensamiento, le hizo a Yasaka sentir un poco de curiosidad. Yasaka entonces vio claramente la figura del hombre y su expresión fue rara, ya que ella solo sentía calor de pronto. Como si el sol se hubiera hecho más fuerte. Su cabello carmesí era realmente hermoso, sobre todo, imponente y masculino, y cuando se juntaba con su cara, le daba a uno la sensación de que la perfección del hombre se encontraba en este hombre. Ese aspecto, Yasaka, después de sentir emociones extrañas por la apariencia de Alexander, como el calor en la parte baja de su vientre, o el calor en su cara, y el calor en después de sentir esas cosas, de pronto recordó lo extraño que era la presencia de una persona así, en este lugar. Es decir, debido a la formación mágica existente en Kioto, de la cual Yasaka era la única usuaria, por ser el legendario zorro de 9 colas y su puesto de líder de los youkais en Japón, ella podía decir muchas cosas de la presencia de Alexander, vista desde un ángulo sobrenatural, y a la vez, nada. No importa que, ya sea demonio, ángel caído, o cualquier criatura sobrenatural, por muy fuerte o débil que sea, inherentemente debería desprender cierto rastro mágico sobrenatural, que da pistas de su propia raza. Ella estaba absolutamente convencida de algo así, ya que ni siquiera el líder de los ángeles caídos, o la Mao Leviatán actual, que habían visitado la ciudad por diplomacia, podían hacer desaparecer completamente ese rastro, que era muy visible para Yasaka cuando usaba sus sentidos esotéricos sobre la formación de Kioto, utilizando el ki del ambiente para ello. Alexander era como un ser humano normal en los sentidos sobrenaturales de Yasaka, completamente, no había ni un solo rastro que indicara que era un ser sobrenatural, o que al menos podía manejar la magia. Y esto mismo era lo extraño de todo, ya que por muy normal que parezca ser Alexander, existen algunos detalles a su alrededor que dicen todo lo contrario. Por ejemplo, Yasaka sentía que si no se enfocaba bien en Alexander, lo perdería de vista a simple vista, algo que sonaba estúpido, pero que Yasaka sabía que era real. También, y esencialmente, por mucho que Alexander se pareciera a posiblemente, el único grupo de personas en Japón, o en el Japón sobrenatural, que tenían el pelo rojo carmesí, los Gremori, Yasaka estaba puramente convencida de que Alexander no era un demonio. Nota de autor. Lo expliqué en los primeros capítulos, pero lo digo de nuevo, aunque el cuerpo base de Alexander era exactamente el cuerpo de Sir Lucifer, mediante algunos toques que Alexander le dio al cuerpo, ahora, aunque sería algo parecido, todavía sería muy diferente. Si de parecido familiar nos referimos, Alexander y Sir no llegarían a hermanos gemelos, a lo más, sería a primos lejanos. También, Alexander cambió la cara y le dio una apariencia, en lo posible, similar a la que tenía en su vida pasada, o sea, ahora uno se daría cuenta de que no sería completamente japonés. No tengo una apariencia exacta en este momento, pero cuando hice este detalle pensé en uno de los personajes pelirrojos del anime Magi, aunque no recuerdo cuál. Eso es todo. Un enigma. Por ahora, Yasaka pensaba que Alexander era un enigma.
Ella frunció sus cejas y se escondió detrás de la gran roca, no importa que tuviera que vigilarlos todo el día, pero ella descubriría que era Alexander. Obviamente, Yasaka solo hacía algo como esto, porque estaba segura de que Alexander no era un peligro para su querida hija. Yasaka no se dio cuenta, pero cuando se decidió de esta manera, dejó salir un poco de poder mágico, alborotando el ki a su alrededor, y notó que Alexander miraba seriamente en su dirección. Yasaka se escondió aún más en la roca, y esperó a que Alexander siguiera su camino, cosa que hizo, y después Yasaka finalmente suspiró. Sus sentidos son ciertamente imposibles de alcanzar para un humano, casi me detecta allí mismo. Ella sacudió su cabeza y empezó a seguir de cerca a Kunou y Alexander. Yasaka no podía creer lo que veía. Yasaka no sabía qué sentir con lo que veía. Desde que siguió a su hija y a este extranjero, Yasaka se dio cuenta de lo maduro que era Alexander, pero a la misma vez, lo infantil que era solo para hacer feliz a Kunou. Rápidamente se dio cuenta de que la personalidad de este hombre era muy buena, y cada vez entre descansos que lo veía dándole palmaditas en la cabeza a Kunou cuando ella se ponía pensativa y cabizbaja, Yasaka sentía que le gustaba mucho su persona en general. No solo eso, Alexander tenía este encanto especial que había capturado tanto a su hija, y sin saberlo, a ella. Era un hombre que parecía ser muy simple, incluso con los dones o apariencia que tenía, lo que lo hacía más brillante. Jugaba con Kunou todo tipo de juegos, perdía y perdía y perdía, al punto de que Yasaka pensaba que esto debería ser una habilidad en sí. Ella estaba muy sorprendida. Era realmente increíble que pudiera perder tanto. No solo eso, Yasaka notó que por mucha atención que ellos deberían llamar, pero muy poca gente se daba cuenta de ellos, y Yasaka atribuyó algo así a la extraña habilidad de Alexander de pasar desapercibido. Lo que confirmó que para nada no era un humano normal. Otro aspecto interesante, era que este hombre no sabía nada de Japón, absolutamente, nada. Parecía ser un simple civil americano que de pronto fue tomado con una mano invisible y fue puesto aquí, en Japón. Tampoco parecía ser residente, o tener algún lugar para quedarse, pero esto no parecía molestarlo. Definitivamente no es un Gremori, y tampoco tiene nada que ver con los demonios, Yasaka había llegado a esta conclusión. Siguió su tiempo al acecho, tratando de que el hombre con los sentidos muy agudos no la encontrara, y esto duró bastante tiempo. También lo estaba secretamente disfrutando, ya que sentía como una ninja de esos animados que veía Kunou. Ella se reía al pensar en esto. Yasaka ni siquiera pensaba alargarlo tanto, pero para su sorpresa, cuando recordaba todo lo que había pasado hoy, Yasaka solo podía sentir que estaba bien. Que se sentía bien. Un poco celosa, cada vez que veía a su querida hija ronronear por las caricias en su cabeza, tanto porque Kunou no hacía eso cuando ella la acariciaba, por cómo, ella misma quería unas caricias así. Llenas de afecto, por alguien así. Su vida, había sido prácticamente una repetitiva y aburrida miríada de cosas hasta el momento en que ella decidió tener una hija. Ella perfectamente prefería sacrificar una de sus colas, para poder tener una hija solo por el hecho de que aparte de que significaba un cambio, también curaría un poco de su soledad, de su larga soledad. Si bien estaba segura de su apariencia, o de lo especial que se veía, principalmente por cómo los hombres la miraban, Yasaka nunca había buscado activamente el amor, o una pareja, pero desde que se realizó el ritual que dio a luz a su hija a cambio de una de sus colas, aunque no de raíz, Yasaka sintió que podía hacer el intento. Es decir, nunca está de más buscar el amor, ¿no? Todo estaba en calma, las facciones estaban en un período muy tranquilo, su cola ya había sido completamente restaurada, y últimamente, Yasaka se sentía muy bien con la compañía de su hija. Por lo que buscar una nueva compañía masculina, y en especial, una que las haga tanto a Kunou como a ella, feliz, no era algo que Yasaka pensaba estaba tan lejos. De hecho, se dio cuenta de que en este día, esa idea parecía ser más exquisita cada vez más. Entonces, ahora para la tarde, Yasaka ya sabía con seguridad que Alexander era un mago, al parecer, uno muy poderoso, o muy hábil, debido a que ella no podía sentir nada de su ki, mana, o de su fuente mágica, y principalmente... Bueno, ella sabía claramente que el oso de peluche de la máquina no se había movido solo, una fuerza había actuado sobre él, algo así como una telequinesis.
Yasaka estaba completamente segura de que Alexander por sí mismo no hubiera podido recoger ese oso de peluche con la herramienta, porque aparte del hecho que lo había intentado más de 20 veces, siempre fallando, ella conocía bien esta parte de Alexander gracias a la observación. Finalmente, Yasaka ahora miraba a su hija, que se encontraba sujetando fuertemente un osito de peluche, apoyada en el lado derecho de Alexander, claramente risueña por todo el cansancio del día, y esta visión le dio fuerte al corazón de Yasaka. Ojalá Kunou pudiera tener un padre así, sus pensamientos anteriores revoloteaban por su mente. Kunou siempre había sido criada solo por ella, y nadie más. Los maestros de Kunou estaban familiarizados con ella, pero después de 6 años ni siquiera podían lograr la favorabilidad que logró este hombre, Alexander, según escuchó, en solo unas horas. Eso era totalmente increíble. Ni siquiera la anciana a cargo de su cuidado era así. Pensando hasta aquí, Yasaka se dio cuenta de un detalle que pasó por alto. Incluso cuando Kunou llamó papá Otousan a Alexander, ella no había reaccionado, pero ahora vino a caer de la palma, notando de que para que Alexander se hiciera el papá de Kunou, eso significaba... La cara de Yasaka se sonrojó, por los pensamientos tan ecchis de su mente, que involucraban a Alexander, sin ropa, haciendo que dejara escapar nuevamente otra fluctuación mágica, pero... Sal. Sin pasar desapercibida. Entonces, Claudia-sama, ¿te gusta estar aquí, en Asora? Era de noche en Asora, ya hace unas horas desde que Alexander se había ido, y afuera de la mansión, iluminada por la luz de la luna sin luna, además de los elegantes faroles de allí, había una mesa ancha y larga con varios asientos en ella. Prim, recostada en la cómoda silla de la gran mesa, le preguntó a Claudia con curiosidad. No solo ella, sino que casi todas las chicas estaban allí, tranquilamente conversando. Sí, la verdad, no es como pensé que sería. Claudia respondió, un poco distraída al pensar en lo mucho que a ella le gustaba estar aquí, a ella, a una persona que vivía hace días llena de combates y misiones sin reposo. Te entiendo, Claudia-sama, me pasa lo mismo, por mucho que sea una persona que me guste sentir la emoción del combate, desde que llegué a Asora, siento que me he vuelto una persona más perezosa. Con una sonrisa burlona, Olga terminó la frase de Maya. Y Maya quería contradecir, pero no le salían las palabras, ya que era de hecho, cierto. Aunque no era algo malo, en primer lugar. Ara, no te preocupes, Maya-chan, eso es algo que todas tenemos en común, ni siquiera yo misma me lo imaginé alguna vez. Olga empezó a recordar sus días de reina de los elfos oscuros, lo ocupada que estaba, lo tensa que estaba, lo solitaria que estaba. Asora, Kaguya se unió al debate. Asora, incluso después del primer día, se sentía como el hogar, me siento mejor aquí que en lugar donde fui criada. Ahora, Dana-sama parece tener alguna clase de magia o divinidad que nos hace a todas, por muy diferentes que seamos, anhelar el cálido sentimiento del hogar. Es un sentimiento muy rico, muy acogedor, jejeje. Kute. Todas las demás chicas que miraban a Zoe mientras ella hablaba con ternura, y sonrojándose más y más, sentían que una flecha las había atravesado. Este poder kawaii era demasiado adorable. Qué lástima, yo también quisiera, ¿Qué pasa, Aki-chan? Olga le preguntó a Aki, que parecía estar hablando sola. No pasa nada, pero, soy la única que vino directamente de otro mundo, prácticamente, y Alexander-sama, ¿piensas que Anata te ve diferente porque no eres de este mundo? Aki, abatida, le asintió a Olga. Aki-chan. Aki miró hacia Olga, y después. Chica tonta. Olga le dio un golpe cariñoso en la cabeza. ¿Realmente crees que Anata es así? Aki-chan, ¿no has visto cómo Anata te mira? ¿Cómo me mira? De repente, Aki se encontró recordando los ojos azules profundo de Alexander, mirándola. Aki, era una persona muy despistada, ella misma lo podía decir. Incluso su mejor amiga siempre se lo decía sin reparos, y eso era algo normal. Pero cuando Aki recordó ese momento cuando le entregó su ser a Alexander, cuando recordó cómo esos ojos azules parecían mirarla completamente por dentro y por fuera con tanto amor, Aki se quedó muda. ¿Cómo? ¿Cómo en este mundo se me ocurrió que Alex-sama me miraba diferente por ser de otro mundo, cuando me mira como lo hace?
Tonta Aki, Olga vio que la cara de Aki se puso completamente roja, e incluso donde ella estaba, podía sentir los latidos fuertes de la doctora Peliazul que iban en aumento pensando solo en cómo su ahora esposo, la miraba. Ah, Anata, Olga suspiró calientemente, Anata tilde Olga sonrió mientras miraba a su lado, y a su alrededor, observando a su familia. Otra vez, gracias, ya perdió la cuenta de cuántas veces le agradeció en su corazón, pero aún sentía la necesidad de hacerlo a cada rato. Todas. En ese momento, cuando todas estaban en silencio, aparentemente pensando en algo muy bueno, por sus expresiones, Alicia, con una cara emocionada, vino rápidamente para avisarles a todas. Ya Lulu-Chan y Sui-Chan se han dormido. En ese momento, los ojos de las chicas, incluida Aki que salió de su trance, que escucharon esto destellaron, mientras algunas, salivaban. Bien, vamos allá. Todas siguieron a Olga con un sonrojo hasta la sala de la mansión, mientras ella encendía la gran televisión plana allí presente, y sacaba un USB del medio de sus grandes pechos. El USB tenía dentro una carpeta titulada, Tiempo de forja caliente caliente y sudoroso sudoroso. Era claramente, sospechoso. Olga entonces bajó el volumen al máximo, y se sentó en el gran sofá mientras al igual que las demás, casi todas sonrojadas, esperaba expectante. La televisión empezó a brillar como si hubiera empezado un programa, y al mismo tiempo los ojos de todas las chicas adultas que veían esto también brillaban, incluso algunas, se mordían los labios, sonrojadas y con una expresión pervertida. Si se le hubiera preguntado, ¿qué, piensas que soy pervertida esponjosamente? No, solo estoy investigando, es muy importante investigar. Hubiera dicho algo así. Final del capítulo.